Hola, ¿qué tal? Buenas. Hoy es 1 de abril y finalmente estoy por acá de regreso. En esta ocasión, finalmente hablando de las estancias infantiles, ahora operadas a través de, o más bien reguladas, a través de la Secretaría de Bienestar, que fue en realidad uno de los primeros grandes temas que surgieron respecto a la infancia en esta cuarta transformación, pero que he dejado de comentar porque sentí la necesidad de que tenía que presentar algunos de los argumentos que he abordado previamente en las otras cápsulas que tienen que ver con el enfoque de derechos, con la situación de las mujeres, con las posibilidades que tienen los servicios para ayudar a los niños. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que quiero decir acerca de las estancias infantiles y de la forma en la que se ha estado manejando el asunto en esta cuarta transformación y esperando poder dar una perspectiva también constructiva acerca de para dónde puede ir. Yo creo que la primera cosa, el primer punto que quiero abarcar es importante, que ojalá que quienes vean este video estén de acuerdo conmigo en que no debemos tratar de politizar este servicio, ¿no? Se ha manejado un poco tanto por el gobierno como por la oposición como si este fuera un servicio que se debe de identificar con un periodo muy específico, ¿no? El del PAN, el de Felipe Calderón, y esta es una gran equivocación. Para empezar, el programa, sí, tal como lo conocemos, fue impulsado y dado a conocer ampliamente durante ese sexenio, pero no fue creado en ese momento. En realidad es una reformulación de otros programas que han estado allí anteriormente y que habían estado reuniendo cierto conocimiento, eh, se habían estado probando y evaluando para poder irlo haciendo más grande. Entonces, en realidad no debe asociarse con el PAN, no debe asociarse con este periodo específico. Y yo creo que quitarle este sentido, digamos, con el que se ha estado manejando, nos va a ayudar a discutir mejor lo que está sucediendo. Había mencionado anteriormente que originalmente este programa surgió como parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo en una de sus modalidades precisamente conocida como educación comunitaria, y el componente grande evidentemente era el componente educativo que tenía precisamente este programa. Hay igualmente otro programa que se llamó Habitat y que fue y que sigue siendo importante, me parece, históricamente, porque fue el primer programa que se formuló en nuestro país con un enfoque de género. Y se trataba, en realidad, de ayudar a las mujeres que se pudieran. El lenguaje que ya se manejaba entonces era empoderarse a través de convertirse en las dueñas de las guarderías y empezar una empresa, ¿no? Convertirse en empresarias, y estaba acompañada con un programa educativo para las mujeres, ¿no? En donde este acompañamiento acerca de su crecimiento, de su comprensión, de su reflexión sobre su condición femenina y cómo lograr tener y manejar un negocio, manejar su propio ingreso, eran logros muy importantes, no solamente en términos sociales y económicos, sino también en términos personales, de enfoque de género y en las relaciones que las dueñas de las guardias tenían o conservaban con sus en aquel entonces parejas, y esto, bueno, pues era un proceso a través del cual ellas crecían. Entonces, estos dos componentes, lo educativo para los niños y lo empoderado, el proceso de empoderamiento para las mujeres, prácticamente desaparecieron en el programa inicialmente de las estancias infantiles durante aquel sexenio de Calderón. De tal forma que esta es la otra idea que quiero dejar claro: el programa de estancias infantiles tal y como es corto de vistas, es corto de objetivos, ¿no? Y se lograron hacer algunas mejoras, un poco también por la presión en general de la sociedad civil, no necesariamente del gobierno.
lo cual quiero decir, y quiero dejar esto muy claro, ¿no? El interés de este programa y el interés, me parece, actual del golpeteo político que se está dando no es tener los derechos de los niños en el centro, ni del gobierno ni de la oposición, ¿no? La forma en la que se está discutiendo, en la que se está defendiendo por parte de la oposición, en la parte en la que se está formulando por medio del gobierno, pues ninguna de las dos tienen el interés supremo del niño contemplando, ¿no? Entonces, bueno, esto es para aclarar un poco esta situación. En realidad, lo he dicho antes en otras cápsulas, no hay una política dirigida a la infancia en este periodo de la cuarta transformación, pero tampoco es desafortunadamente tan extraño porque en realidad tampoco la ha habido antes, ¿no? Siempre ha sido muy fragmentada, siempre ha sido muy incompleta y entonces el surgimiento de las estancias infantiles sí fue importante y en aquel entonces, con el enfoque de derechos que conocemos ahora, la idea sería que, que esta política hubiera sido el inicio de una mejora progresiva del programa, ¿no? Para que pudiera lograr precisamente algunos de los objetivos más ambiciosos que ahora sí están más claros, digamos, en estos documentos de derechos de la infancia que el gobierno suscribió desde el 2013, que elevó, como hemos comentado antes, a nivel de leyes supremas, es decir, al mismo nivel que la Constitución, y que, bueno, tal y como están las estancias infantiles, tal como terminaron el sexenio anterior, las estancias infantiles aún no seguían funcionando. Tienen puntos buenos todavía las estancias infantiles, por supuesto que los tienen. Sí está esta aproximación a los servicios integrales, es decir, sí se está tratando de salvaguardar a los niños, de cuidar su alimentación y de ofrecerles un componente educativo. Es decir, en ese sentido, sí había una aproximación, se quedó corto porque no logró contemplar a las mujeres igualmente como objetivo entre sus objetivos de desarrollo y de educación, como sí lo hizo antes el programa Habitat. El componente educativo no estaba contemplado cuando se reformuló este programa durante Calderón, y si ustedes recuerdan, de hecho el programa nacional se llamaba el Programa Nacional de Guarderías, y hubo un gran escándalo en aquel momento porque se les dijo que estaban retrocediendo varios años en no nombrar adecuadamente a estos lugares. Guarderías significa donde guardamos objetos, ¿no? Y todas estas ideas acerca de las posibilidades de desarrollo y de aprendizaje de los niños cuando los tenemos concentrados en lugares como estos son bastante elevadas, pero no había ningún interés, de nuevo, ¿no? Porque no estaba centrado en los niños, sino más bien en las mujeres y en la economía. Pero bueno, en fin, ahí sí hubo cierta progresividad porque se logró incluir precisamente esta idea allí. Pero conforme terminó ese sexenio y el siguiente con Enrique Peña Nieto, pues lo que hay que reconocer es que este sistema siguió ofreciendo servicios precarios y empobrecidos, ¿no? Aún ahora, pues 890 pesos para cuidar, alimentar a un niño y además tratar de hacer a partir de aquí un negocio que sea sostenible, pues es bastante precario, ¿no? Y esto termina resultando, como lo he dicho anteriormente, en una fragmentación de servicios que resulta en servicios pobres y precarios para las poblaciones más pobres y en los mejores servicios para las poblaciones que han sido mayormente beneficiadas en la historia de nuestros países, para los más acaudalados. Los servicios que ofrece la SEP en educación inicial o los centros de desarrollo infantil del IMSS, del ISSSTE, son los mejores servicios que más o menos gastan unos 10,000 pesos al mes por cada uno de los niños, mientras que las estancias infantiles solamente 800 pesos. El contraste es tremendo y pues la calidad es tremenda, la diferencia también es tremenda. Sin embargo, tenemos un proceso también que es común en la educación
En la educación pública, algunos de ustedes estarán familiarizados con estas encuestas que miden la satisfacción de las familias con los servicios que se les otorga, y a pesar de que tenemos uno de los peores servicios, el peor servicio cuando nos referimos a los países de la OCDE y a algunos de los peores servicios cuando nos referimos a toda Latinoamérica, resulta que la gente sigue valorando a los servicios educativos, tiene muy alta estima por ellas, a pesar de los pobres resultados que tenemos. Porque un poco como la lógica, lo que se ha estudiado, la lógica es que, bueno, pues al menos tenemos educación, peor es nada, ¿no? Nos sentimos como muy conformes y agradecidos de que al menos tenemos algo. Bueno, lo mismo sucede con las estancias infantiles. En una serie de estudios que se realizaron en la Universidad Iberoamericana sobre las estancias infantiles, pues resultó lo mismo, que las familias aprecian muchísimo este servicio porque a pesar de su precariedad, sí cambian vidas, sí solucionan problemas, sí permiten que las mujeres puedan integrarse a las labores, que tengan tiempo para poder dedicarse a ellas mismas, y sí ayuda mucho a estas familias que están migrando de otros lugares que no tienen esta red familiar, como sugerían torpemente el secretario de Finanzas, que lo cuiden los abuelos. Bueno, no todo el mundo tiene esta red, ¿no? de apoyo. Entonces, los servicios son muy buenos. Dentro de esta investigación que les platico y que les pongo por aquí, eh, en el texto que acompaña al video, es una investigación que fue dirigida por Odette Lobato. Me disculpo porque está en inglés. Bueno, lo que discutimos allí es que lo que hay que hacer es educar igualmente a las comunidades para que sepan apreciar estos servicios y que conozcan qué es lo que pueden demandar de estos servicios, cuáles serían los conceptos que les pueden ayudar a saber si el servicio que están recibiendo es de calidad o no, y que pasemos un poquito más allá del es bueno porque al menos es lo que tengo, es bueno porque existe, ¿no? Y ojalá pudiéramos empezar a dar estos pasos en donde la comunidad, el público en general pudiera volverse más exigente acerca de los servicios que se dan aquí. Y esto es un proceso educativo, por lo que tenemos que regresar a esta idea que ya estaba yo planteando en algún otro momento, que los sujetos de la educación inicial, de la educación de los niños pequeños, no deben ser solamente los niños pequeños, sino también las familias y las comunidades. Había mencionado yo también en algún momento que el componente educativo de aquí, de este programa de las estancias infantiles, fue diseñado por el DIF. Bueno, el DIF contrató a un grupo de especialistas, entre ellos quienes conocen el gremio reconocerán el nombre de Luz María Chapela, en lo que yo creo y sigo considerando que es el mejor currículum que tenemos y que hemos tenido en el país para la educación inicial, mucho más superior, es muy superior que el que la SEP, que los que ha tenido la SEP y que el que aún actualmente tiene la SEP. Sin embargo, durante las investigaciones, estos años de investigaciones que hemos realizado en diversos servicios para la educación, para la atención a la infancia, donde hemos contemplado las estancias, no he encontrado ninguna evidencia de que este currículum tan bueno se esté realmente aplicando en ninguna instancia de las que hemos visitado. Durante el sexenio de Peña Nieto, donde fungí como asesor de UNICEF, de la SEP y del Banco Interamericano, tuve oportunidad de visitar varios servicios. Y con CEDESOL siempre era la misma historia, que entiendo bien que había toda esta preocupación por salvaguardar a los niños, que el proceso para poder ingresar a una guardería era largo, tenía que cerciorarse de muchas cosas, la seguridad después de lo que había sucedido con ABC en los servicios del IMSS hizo que la seguridad, la protección de lo que sucedía allí se incrementara. Pero el punto es que en más de una ocasión nos cambiaron nuestra muestra, no nos permitieron entrar a donde nosotros queríamos entrar y nos mandaban a lugares, me supongo yo, ¿no? Que eran los que ellos estimaban que eran los que funcionaban mejor.
Y sin embargo, era verdaderamente lastimoso lo que educativamente hacían y, repito, no había evidencia de que utilizaran ese buen currículum que sí tendrían que haber utilizado. Me imagino que sí opera en algunos lugares, no los vi todos, nunca tuve una muestra representativa, tampoco como para afirmarlo lo contrario, pero sí entiendo que aplicar un currículum necesita cierto nivel de entendimiento de algunos de los procesos de desarrollo y de educación que en la forma en la que este programa opera, pues difícilmente garantiza que esto suceda. Y esto es así porque al ser un servicio mixto, es decir, más o menos privado y más o menos subsidiado por el gobierno, lo que producía era que el personal que trabaja y que ha venido trabajando en este sistema, pues siempre ha ganado el salario mínimo. Entonces, en cuanto las mujeres, que mayormente eran mujeres laborando en este programa, encontraban un trabajo mejor pagado, pues inmediatamente se iban, de tal forma que la rotación de personal siempre fue bastante alta y la capacitación a este personal pues era un cuento de nunca acabar. De hecho, se trabaja directamente, la mayor parte del tiempo se trabaja directamente con las dueñas de guarderías, no con el personal que está directamente atendiendo a los niños. Era responsabilidad de las dueñas de guarderías capacitar a su personal, de tal forma que teníamos esta capacitación en forma de teléfono descompuesto y lo que encontramos en estos años de investigación es que había algunas personas que tenían algún grado, ya fuese en psicología, ya sea que habían sido maestras y ahora estaban retiradas y entonces enseñaban desde su propia experiencia lo que a ellas les parecía que era adecuado. Tenemos algunas experiencias de cosas que funcionaban bastante bien. De hecho, por ahí se armó un fichero en donde se recolectaron varias de estas buenas experiencias que había. Y de nuevo, nunca encontramos ninguna evidencia de que este fichero se utilizara en ningún lugar. Pero en algunos lugares había buen servicio cuando había un perfil adecuado de las personas que allí trabajaban. Pero esto era por azar, digamos, no era algo planeado por el programa. Entonces, se trató siempre de un servicio bastante precario, ¿no? Y nunca se aumentó durante todo el sexenio la cantidad de dinero que se les daba como subsidio precisamente por atender a los niños que formaran parte del programa, cuyos padres formaran parte del programa. De tal forma que el servicio se siguió precarizando, que las mujeres estaban, las dueñas de guarderías estaban buscando siempre por nuevas formas de incrementar el ingreso que se daba a partir de allí, ampliando las horas de servicio, aceptando a más niños durante otras horas, aunque no recibieran el subsidio necesariamente por ellos. Entonces, se creaba todo este ambiente en donde se pudiera facilitar que la gente buscara, de que se buscara el dinero de alguna forma. No, no estoy de ninguna forma disculpando que haya habido corrupción, ¿no? Estoy diciendo que el dinero no era suficiente para correr algunos de estos programas y que hubo muchas mujeres que hicieron cosas que quizá ahora vemos indebidas por mantener abierto su estancia infantil, ¿no? Esto, por supuesto, a un nivel de las estancias infantiles y no tiene nada que ver con lo que sucedió en los niveles superiores, en donde, por supuestísimo que sí se utilizó este programa para reclutar a gente dentro de ciertos partidos políticos, para condicionar las ayudas, para manejar, para cooptar, para tratar de influir las ciertas elecciones, poniendo solamente en ciertas áreas estos servicios para tratar de condicionar estas cosas que, bueno, me parece que son ampliamente conocidas y que sucedieron, por supuesto, también en este programa. Pero dentro de todo ese marasmo, digamos, hay cosas que son rescatables de las estancias infantiles. Y quiero regresar un poco a este punto educativo, habiendo un componente educativo dentro de estos servicios, el hecho de que el dinero se les dé ahora directamente a los padres y no a través de los servicios, que entiendo la lógica de la corrupción, pero
Lo que esto está resultando es que en realidad se está privatizando el modelo. En términos de los servicios educativos, se está privatizando también el servicio educativo, ¿no? Si no se está privatizando el preescolar y no se está privatizando la primaria, lo que está sucediendo es que solamente los niños que provienen de los estratos menos pobres son los que tienen acceso ahora a los servicios, de tal forma que la brecha entre los pobres y los ricos, lejos de disminuir, se está incrementando con una decisión como esta. ¿Se pudo haber hecho? Sí, en ese momento ya se hubiera tenido una alternativa, o bien para su financiamiento, o bien una alternativa para ofrecer estos servicios. Y la verdad es que hasta este momento no se tiene, ¿no? La buena noticia, digamos, es que por lo menos ya se incluyó la educación inicial. Sí quedó dentro del artículo tercero que se acaba de discutir. Bueno, seguimos todavía discutiendo, pero ya parece que todo el mundo está de acuerdo en que la educación inicial debe estar allí. Sin embargo, no tiene este carácter universal que tienen los otros programas que sí pertenecen a la educación básica. Educación inicial no pertenece a la educación básica y por lo tanto no va a haber un acceso universal a ella. De tal forma que esta diferencia que tienen en los servicios quienes provengan de los sectores en mayor desventaja en nuestro país va a continuar, ¿no? Ni la SEP, a través de educación inicial, ni la Secretaría del Bienestar van a proporcionar ninguno de estos servicios, y a mí me parece que muchas de las instancias que ahora existen, de las realmente existentes, pues van a tener que cerrar, porque el financiamiento como existe es demasiado precario. Tampoco se considera el derecho de las mujeres, tampoco se considera este componente que he mencionado antes, que sí tenía antes el programa Habitat y que sería magnífico que pudiera regresar y que, bueno, se hubiera planteado la alternativa, de tal forma que me parece bien que desaparezca, digamos, en cierto sentido, la precariedad de estos programas, pero desafortunadamente esa no es la opción, ¿no? O sea, lo que va a suceder en este momento es que simplemente se precariza el servicio o la atención a la primera infancia. Sí me hubiera gustado a mí ver desaparecer las estancias tal como los conocemos ahora, porque hubiera una progresividad, es decir, porque hubiera una mejora en la forma en la que se otorgan estos servicios, en la que se respetan los derechos de los trabajadores, en las que se promueven los derechos de las mujeres, pero esto no ha sucedido de tal forma que habrá que ver en lo que sucede una nueva propuesta, pero en el tiempo que eso se tome, pues pasarán algunos años con una infancia más precaria en la cuarta transformación. Bueno, pues por favor, si tienen preguntas, si tienen comentarios, compártenlos. Estoy muy contento de recibirlos. Muchas gracias.